Hola, mi nombre es Martín y bienvenidos a Buen Rollo. Hoy les voy a hablar de largas exposiciones. Para los que no saben, largas exposiciones son las fotos que normalmente tienen exposiciones más largas a un segundo. Y esto es interesante cuando hay objetos o elementos en movimiento y pues el movimiento no queda plasmado de una manera muy lógica, sino que dependiendo del elemento y cómo se mueva, pues nos va a dar diferentes efectos. Y pues como fotógrafo podemos usar esos efectos para crear imágenes que tengan más impacto visual. Y pues para tomarlas se necesita un poco de equipo, que es de lo primero que les voy a hablar. Empezando por el trípode, que en este momento no los puedo mostrar pues porque la estoy usando para filmarme. A la hora de conseguir un trípode, sí tengo un par de recomendaciones. La primera siendo, no compren el trípode más barato que encuentren. Normalmente esos trípodes no son muy estables y tampoco muy duraderos. Entonces, si quieren intentar tomar largas exposiciones, les recomiendo de una vez conseguirse un trípode de gama media, que pues es un elemento que es supremamente versátil y tener uno de buena calidad siempre es mejor que tener uno de mala. Segunda recomendación, consigan uno que llegue hasta su nivel de ojos. Si ustedes son altos, les recomiendo pues gastar un poco más y conseguir uno que sí llegue o por lo menos a un nivel de trabajo cómodo, porque pues la experiencia de tomar fotos de larga exposición es lento. Entonces, si van a estar todo el día agachados, va a terminar siendo una experiencia no muy agradable. El segundo equipo que van a necesitar, dependiendo de qué cámara estén usando, va a ser un disparador remoto. Este tipo de disparadores se enrosca a la cámara en el gatillo y entonces el gatillo se acciona de manera remota. Eso es para evitar vibraciones, pues porque en las exposiciones largas las vibraciones es lo que les va a dar la falta de vibraciones es lo que les va a dar nitidez en la imagen. Claramente uno puede pues apretar el gatillo con la cámara en el trípode, pero esto, como les digo, les va a bajar la nitidez de la imagen, entonces no es deseable. Y dependiendo de qué cámara estén usando, pues esto va a ser absolutamente necesario o no. Por ejemplo, con esta Nikon FM2, la velocidad de exposición automática de la cámara más lenta es 1 segundo. Entonces, si yo quiero tomar fotos de 5 segundos, 30 segundos, y no tengo esto, me va a tocar ponerlo en B y dejar el gatillo hundido por la duración de la exposición. Y pues obviamente si no tengo un trípode que sea un tanque, eso va a hacer que la imagen me salga borrosa. Pero si ustedes tienen una cámara que sea un poquito más nueva y pues que ya tenga un poco de elementos electrónicos adentro, esas velocidades pues van a ser un poco más largas. Por ejemplo, con la Nikon F3, la exposición más larga automática es de 8 segundos y además de eso tiene una función que se llama T, que yo tengo que apretar el gatillo 2 veces, una para iniciar la exposición y otra vez para detenerla. Y con ese tipo de cámaras lo que pueden hacer es que sí, pues no van a tomar fotos de minutos, sino que van a ir hasta el límite de lo que la cámara les ofrece. Pues cargan el gatillo, prenden el autodisparador y lo que van a hacer es pues usar el autodisparador para evitar vibraciones. Pero pues obviamente con esto quedan limitados, entonces un disparador remoto siempre
es recomendable por si quieren ir más allá de lo que el cuerpo de la cámara les permite. Y por último, pues obviamente van a necesitar un rollo. Y si lo que quieren son exposiciones largas, pues les recomiendo usar rollos lentos que necesitan mucha luz, como ISO 100 o ISO 50 en lo posible. Y si pueden ir más bajo, pues todavía mejor. Y esto pues tiene dos ventajas. La primera, les va a dar exposiciones más largas, y la segunda, les va a dar más resolución. Entonces, pues van a ganar por los dos lados. Y pues ya pasamos a lo que son recomendaciones técnicas, que es cómo operar la cámara cuando están tomando la foto en sí. Empezando por la velocidad de exposición, que es lo que les va a dar la sensación de movimiento o les va a dar pues el efecto deseado. Lo primero que les recomiendo es que tengan algo que se mueva en la imagen. Si le van a tomar una foto de larga exposición a una escena que no tiene nada en movimiento, pues la exposición larga no les va a aportar nada. Va a ser exactamente lo mismo si la toman a una velocidad de exposición corta o larga. Entonces, primero, tengan eso en consideración. Segundo, dependiendo de los elementos que se encuentran dentro del marco, ustedes van a querer alargar o acortar la exposición. Por ejemplo, si quieren que las personas que están caminando en la imagen salgan borrosas, pero todavía se reconozcan como personas, pues entonces quieren una velocidad de exposición entre 1/4 y 1 segundo. ¿Por qué? Porque si alargan demasiado la exposición, por ejemplo a 10 segundos, esa persona que pase ni siquiera se va a ver. Va a quedar como una diferencia en tonalidad, pero no se va a reconocer que es una persona ni que se estaba moviendo mucho, porque precisamente va a quedar solo como una sombra. Entonces, la velocidad de exposición es importantísimo para dar el efecto deseado. Si por otro lado le están tomando fotos, por ejemplo, a un cuerpo de agua, ya sea un río o al mar o una cascada, entonces ahí, entre más larga sea la exposición, el agua va a parecer neblina. O, por ejemplo, si le están tomando fotos a olas, entre más larga sea la exposición, menos se van a reconocer las olas. Entonces, si quieren que las olas den movimiento, pero se reconozca que sean olas, pues entonces también quieren exposiciones largas, pero entre 1 y 3 segundos. La segunda recomendación técnica es el uso de la apertura. Entonces, lo que van a hacer es cerrar la apertura. Eso les va a dar dos ventajas. La primera, les va a alargar la exposición, y la segunda, les va a dar más profundidad de fondo. Entonces, cuando están tomando fotos de larga exposición, por lo general, pues quieren profundidad, precisamente porque el elemento que se esté moviendo va a interactuar con los que están estáticos. O sea, es un balance del efecto que da el movimiento y los elementos estáticos, y pues tener más elementos bien enfocados pues vuelve la imagen un poquito más interesante. Y por último, el punto de enfoque. Muchos principiantes lo primero que hacen cuando van a tomar una foto de larga exposición es enfocar a infinito. Y pues eso es muy cómodo, pero están perdiendo nitidez en la imagen si hacen eso. Entonces lo que yo les recomiendo hacer es escoger un sujeto que se encuentre en la mitad de la profundidad de su imagen y enfocar en él. Ya que como están usando aperturas pequeñas, la profundidad va a ser grande, y si enfocan en un elemento en la mitad, pues esto les va a asegurar que están usando la resolución de su lente tanto para lo que se encuentra más cerca a ustedes como a lo que se encuentra tirando, o sea, tendiendo a infinito. Entonces, eso sí lo recomiendo precisamente para utilizar bien el lente que tienen en la cámara.
Y por último, llegamos a la parte más compleja de este tipo de fotografía, que viene a ser la exposición. Empezando por el triángulo de la exposición, que va a ser necesario para que ustedes calculen bien la exposición larga. Si esto les suena a chino, les recomiendo que vean mi video en donde les explico a profundidad el triángulo de la exposición y cómo funciona. Pues ya que su cámara lo más probable es que no llegue a las exposiciones largas, ustedes van a tener que calcular, ya sea usando el medidor de luz o el exposímetro de su cámara o una aplicación en su celular. Si van a usar el del celular, pues tiende a ser más sencillo porque les da la exposición ya larga. Si van a usar el de la cámara, pues tienen que poder calcular la medida que les da en la cámara con los ajustes que tienen en la cámara y en base a eso calcular una exposición más larga. Pero lo que no pueden olvidar es que los rollos tienen algo que se llama la ley de la reciprocidad, que aplica cuando el rollo se está exponiendo entre velocidades de 1 segundo, normalmente hasta 1 milésima de segundo. Una vez las exposiciones se vuelven más largas, el triángulo de la exposición, o sea, esa relación directa entre la velocidad de obturación y apertura, deja de ser lineal y se vuelve una curva. Y esto significa que si ustedes hacen un movimiento o cambian una parada o stop del lente, pues van a tener que corregir no solo una parada en la velocidad de exposición, sino que dependiendo del rollo que estén usando, puede que sean 2, 3 o 4. Y esto lo saben buscando la ficha técnica del rollo. Los productores siempre en la ficha técnica les van a mostrar la curva una vez la reciprocidad falla. Entonces, para todos los que han intentado tomar fotos de larga exposición sin saber sobre la falla de reciprocidad, lo más probable es que hayan terminado con fotos que son muy oscuras, precisamente porque no corrigieron la falla de reciprocidad. Otra cosa que pueden hacer si no están muy seguros sobre la falla de reciprocidad del lente que están usando es braquetear. ¿Qué significa esto? Es que la apertura con la que están tomando la foto la van a dejar y van a tomar la misma foto con 3 velocidades diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tomando una foto de 5 segundos a f16, entonces voy a tomar una 5, una foto, no voy a tocar la apertura, sino que solo voy a cambiar el tiempo de exposición. Entonces voy a tomar la misma foto a 5 segundos, a 10 segundos y a 15 segundos. Efectivamente, con 2 paradas de diferencia. Entonces, esto lo que me va a hacer es, si no corregí correctamente la exposición, pues me va a dar más flexibilidad. Si no le di con la primera exposición, lo más probable es que le dé con la segunda, y si no le di con la segunda, le voy a dar con la tercera. Pero con fotos de larga exposición, uno tiende a braquetear hacia arriba. Precisamente porque la reciprocidad normalmente se pierde entre más largo se exponga. Entonces este sí es un tip para los que están empezando y les da miedo, pues como que todo el cálculo. Ese vendría a ser como una solución más sencilla, pero pues que no te garantiza el resultado óptimo, sino que es como una aproximación. ¿Qué tal les pareció el video? Este sí tiende a ser un tema un poco complejo. Espero que les haya ayudado. Si tienen cualquier duda o comentario, déjenlo abajo. Denle like si les gustó. Sigan al canal para más contenido de fotografía análoga y nos vemos en la próxima.